Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denis Small del Movimiento de la Rouge. Hoy es el 25 de marzo, viernes 25, y este es el informe semanal. En varias ocasiones, Lyndon LaRouche dijo lo siguiente: cuando te dan dos opciones, escoge la tercera. Y eso es lo que hizo Vladimir Putin esta semana, con lo que es probablemente la acción más inesperada, más interesante, sino la más estratégica en todo sentido, pero la más interesante de la semana. Tiene que ver con lo siguiente: ante la situación de las sanciones sobre el petróleo y el gas natural exportado por Rusia, que es una cantidades muy importantes para Europa, tenía la opción, por un lado, de simplemente aceptar lo que han sido las sanciones que se le está imponiendo a Rusia. No están sancionando todavía el petróleo y el gas natural, pero sí todos los pagos, todas las transacciones en dólares y demás para Rusia, básicamente tratando de cerrar totalmente la llave de la economía rusa. Entonces tenía la opción de no hacer nada con eso. La otra opción era, aparentemente todo el mundo se estaba preguntando si lo iba a hacer o no, eh, responder simplemente cortando los flujos de gas natural, en particular a Europa occidental, que al fin y al cabo ya le han declarado la guerra económica y militar a Rusia a través de la OTAN. Y esa era una opción que definitivamente seguramente la estaban estudiando, pero ante las dos opciones que se le presentaban, escogió una tercera. Es decir, rompió el marco de las opciones posibles y decidió anunciar que todos los países, los estados hostiles en contra de Rusia, tendrían que pagar en rublos. Ahora, esto crea una situación realmente muy interesante, porque por un lado, ¿qué es lo que hace esta decisión? Son cantidades muy grandes, muy importantes. Estaba haciendo los cálculos hoy, ahorita en la tarde, sobre lo que es la dependencia alemana en particular de petróleo y gas natural de Rusia. Y bueno, no tengo los datos aquí enfrente mío en este momento, pero si recuerdo bien, básicamente, si sumamos las importaciones que hace Alemania del petróleo eh, de Rusia, y el petróleo juega un papel fundamental en la matriz energética de Alemania, 35%, algo así. El gas natural, quizás la cuarta parte de la matriz energética. Importan casi el 95-98% tanto del consumo de gas natural y de petróleo. Y en el caso del petróleo, un 55% de las importaciones vienen de Rusia, del gas natural 35%. Entonces, tiene una dependencia total. Si uno hace sumas y restas, la cuarta parte de los energéticos totales que consume cada año Alemania vienen de Rusia. Entonces, ¿qué tal si Rusia decide simplemente, ¿saben qué? No les vamos a enviar nada. Que obviamente es una de las consideraciones que tiene Alemania, en no aceptar tan fácil, tan rapidito lo que están diciendo en Washington y en Londres sobre las sanciones. Ahora, la otra parte es que con esto de decir que los países hostiles en contra de Rusia tienen que pagar en rublos, hacen lo siguiente. Número uno, estos países tienen que romper sus propias sanciones porque tienen que comprar rublos. Es decir, tienen que hacer transacciones con Rusia para comprar los rublos para poder pagarle a Rusia. Bueno, eso se enojaron mucho con eso, pero no hay de otra manera de hacerlo porque no creo que ningún país europeo o del mundo tenga muchos rublos, que digamos, en sus bóvedas para poder hacer estas compras. Eso número uno. Número dos, esto crea una situación, y ya tuvo un impacto, donde la compra forzada de rublos
aumenta el valor del rublo ante la guerra financiera de esos mismos sectores para hacer una corrida en contra del rublo, para que tengan que vender dólares de sus reservas y causar una devaluación forzada del rublo, en la medida en que se mantienen conectados al sistema de paridades flotantes, que hasta el momento hay un vínculo, pero protegido por control de cambios, que es muy necesario por parte de los rusos. Pero entonces tienen que contrarrestar su propia guerra financiera al pagar por el gas natural que requieren en rublos. Número 3, y mucho más importante, es que con esto se empieza a darle un poco de cuerpo a la idea de una nueva una moneda que sea la base de comercio no basado en el dólar entre países como Rusia, China, India y otros países del mundo. Acuérdense que la semana pasada Arabia Saudita dijo que iba a empezar a pagar por sus, aceptar por el pago de las exportaciones de Arabia Saudita a China de petróleo en yuan o renminbi. Entonces, con esta decisión de Putin se empieza a dar cuerpo a las varias alternativas. Esto es muy significativo, como van a ver, en términos de lo que tiene que pasar con la situación estratégica y financiera internacional. Pero cuarto y último, y creo que esto es lo más importante de la decisión de Putin, es que está pensando fuera de la caja. Está pensando exactamente como dijo LaRouche, medio en broma, pero no es una broma. Pensar en las opciones que no te permiten, que no dicen, que no te dan. Y Putin ha demostrado de nuevo que es un experto en esa idea de los flancos. Y esto era algo absolutamente inesperado. Ahora, esto no gana la guerra de ninguna manera. La guerra económica sigue en pie. Esto es algo que ha escalado dramáticamente esta semana de la siguiente manera. Rusia pagó intereses sobre la deuda por segunda vez después de las sanciones que prohíben cualquier transacción. Rusia había dicho que pagaría en rublos, pero luego dijo, no, pues vamos a pagar en los dólares que ustedes nos robaron, en los dólares congelados. Y el Tesoro de Estados Unidos la semana pasada, por razones que la gente no pudo explicar bien, pero ahorita se los voy a explicar lo que están haciendo, estaba permitiendo el pago de la deuda rusa hasta fines de mayo. Dejaron un tecnicismo que permite eso. Entonces, Rusia pagó 117 millones la semana pasada o antepasada. Esta semana, el 21, creo que fue el lunes, pagó 66 millones. El siguiente pago que tiene que hacer es de 102 millones el 28 de marzo. El 31 de marzo, 447 millones y luego un pago grande, no solamente de intereses, sino de amortizar deuda de 2.000 millones de dólares el 4 de abril. Y todas las transacciones están ocurriendo como la primera, es decir, la JP Morgan está haciendo los trámites y luego con el permiso del Tesoro de Estados Unidos se está tomando del dinero congelado y se lo entrega a la Citibank, que lo entrega a los acreedores de Rusia. Entonces, pues una pregunta que teníamos nosotros y me imagino que todos era, bueno, ¿y qué? ¿Por qué está haciendo eso el Departamento de Tesoro? ¿Cuál es la idea? Bueno, lo que está pasando es que están permitiendo que amigos de ellos, los grandes especuladores, tengan tiempo para salirse del mercado de los bonos de los rublos para luego tomar esa deuda morosa, esa deuda que realmente el valor ha bajado dramáticamente al 5, al 10% de su valor nominal, y lo están vendiendo a fondos buitres. Ojo, argentinos, ustedes se acordarán muy bien de lo que pasó con los fondos buitres. Esto es exactamente lo que están haciendo ahora en el caso de Rusia. Y quienes están manejando esa salida del dinero especulativo para tomar posiciones ofensivas para la cargada que se viene es Goldman Sachs, vaya la sorpresa. Y ellos mismos dicen, sí, no, estamos haciendo estos trámites en Rusia
vendiendo estas posiciones de acreedores de bonos rusos a gente más interesada o más abierta a correr los riesgos, con más apetito, dijeron, para el riesgo, que son los fondos hedge, es decir, los fondos de especulación. Ahora, ¿qué quiere decir apetito para el riesgo? Bueno, quiere decir que van a hacer lo que hicieron NML Capital, lo que hizo DART, lo que hicieron todos estos fondos buitres en el caso de Argentina, es que se compran la deuda morosa ya sin valor, lo compran por 10 centavos por dólar o 3 centavos por dólar, y luego utilizan todo el poder que tienen, financiero, legal, militar y de todo tipo, para luego regresar a tratar de cobrar el 100% del valor de la deuda nominal, que obviamente es un saqueo descarado. Y bueno, los gobiernos de los Kirchner en Argentina se resistieron a esto, y muy correctamente. Pero esta táctica de los fondos buitres es lo que están aplicando ahora en el caso de Rusia. Los rusos lo saben muy bien. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Parte de la pelea en torno a Rusia es cuál va a ser la política económica y financiera. Y se están empezando a ver en Rusia purgas políticas. Y esto es muy positivo, muy importante, porque, como hemos indicado, Rusia ha adoptado una economía de guerra, es decir, están preguntándose qué es lo que necesitamos para nuestra economía nacional para empezar, y luego si sobra vamos a exportar, pero primero los requerimientos físico-económicos, no financieros, físico-económicos. Cuando uno tiene una economía de guerra, que es lo que deberíamos tener este concepto en todo momento, aun cuando no hay guerra, pero en una economía de guerra lo que interesa es si tienes los alimentos, toneladas de trigo. No te interesa el mercado de futuros de la especulación en derivados de trigo a 6 meses, te interesa tener trigo, te interesa tener petróleo, te interesa tener todos los abastos necesarios para el país. Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora, ese tipo de situación, especialmente en el Banco Central, ha sido inaceptable para algunos. Y esta semana renunció Gaidar de Rusia. Esto es algo con grandes consecuencias para la situación dentro del país, porque estos son sectores que han impulsado desde el momento en que Rusia, pues se cayó el muro de Berlín y cayó la Unión Soviética. Ha sido una situación donde introdujeron una privatización y liberalización total con la ayuda de Jeffrey Sachs y sus aliados en Rusia. Y estos incluyen la presidenta actualmente del Banco Central, Elvira Nabiulina, y otros. Uno de los otros principales individuos que hicieron todo este trabajo fue Dvorkovich, Arkady Dvorkovich. Él también renunció a su cargo, no estaba en el gobierno, pero los otros sí. Nabiulina todavía no, pero hay rumores de que ella va a salir. Esto sería muy positivo, que se salga ella. Francamente, es algo absolutamente necesario, porque ella está queriendo mantener una situación donde se mantiene la relación con el sistema del dólar y utiliza las reservas quemando reservas en dólares para tratar de proteger la flotación del rublo, y también impuso una tasa de interés del 20% en la economía nacional, y eso no puede durar. Con eso uno estrangula la economía. Lo que dijo Sergei Glaziev sobre eso es que tener una tasa de interés del 20% hace más daño a la economía nacional que las sanciones económicas internacionales. Entonces, aquí hay una guerra intestina también en Rusia muy importante, y vamos a ver exactamente qué es lo que pasa con
cuál va a ser el desenlace de todo eso. Ahora, eso por el lado económico. Dejemos eso por un momento para ver el lado militar estratégico. Todo el mundo sabe que Biden se fue a Europa, lo enviaron a Europa, y lo enviaron con dos mensajes que fueron anunciados no por Biden, sino antes de la salida, por los dos principales representantes dentro del gobierno de Biden de la facción belicista británica que quiere una confrontación. Hay quienes dicen, y son fuentes bastante informadas, que en Estados Unidos hay una pelea ahorita, por un lado, el Departamento de Estado y el Congreso que quieren confrontación total con Rusia, con China, y eso sería Blinken y Sullivan. Por el otro lado, hay gente del Pentágono que no están tan seguros y es más piensan que la idea de tener una confrontación militar entre la OTAN y Rusia no es muy buena idea y no están a favor de eso. Y están, por ejemplo, son los que están filtrando información sobre cómo van las guerras, la guerra en Ucrania, que es bastante interesante. Y hay quienes dicen que ese juego de intereses o esas presiones, todo dentro del establishment, bueno, Biden está un poco como sándwich entre los dos. Por el momento no ha aceptado una zona de no vuelo de la OTAN, no ha aceptado que la OTAN se involucre directamente. Pero antes de salir a Rusia, el día antes, Jake Sullivan, del asesor de seguridad nacional, dio un informe a los medios. Estos informes, por cierto, siempre se dan de manera anónima. Nunca dicen quién lo está diciendo. Un alto funcionario del gobierno. En este caso no. En este caso lo dijo on the record, no off the record. Y básicamente dijo que lo siguiente, dijo Sullivan, dado el espectro de la posible utilización de armas nucleares en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania, ellos están insistiendo que Rusia tiene esa intención, cosa que no es cierto y lo han dicho los rusos. Pero dado eso, dijo Sullivan, Estados Unidos no ha cambiado nuestra postura nuclear hasta la fecha. La parte importante es hasta la fecha. Y dijo, pero Biden en su visita a Europa, no Rusia, si dije Rusia me están corrigiendo, salió a Europa evidentemente, el presidente Biden consultará con los aliados y socios sobre esa posible contingencia. Es decir, la guerra nuclear ya no es algo que no puede ganarse y nunca debe librarse, que es la famosa frase que anunciaron el presidente Reagan y Gorbachev cuando se reunieron. Es la frase repetida entre Biden y Putin cuando se reunieron el 16 de junio del año pasado. Es la misma frase, la guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse, que repitió Putin y Xi en su declaración conjunta del 28 de junio de 2021, y luego por insistencia de la diplomacia rusa, el P5, el grupo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, también anunciaron el 3 de enero del 2022 eso mismo, que la guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse. Entonces, ahora eso ya no es así. Ahora la guerra nuclear, dice Sullivan, es una posible contingencia. Y anunciaron que esto es algo que Biden va a anunciar y discutir con los aliados en su visita a Europa. Esto es extraordinariamente peligroso, pero que no tengo que explicar el porqué de eso, pero si hay un cambio de la doctrina nuclear de Estados Unidos en ese sentido, en estas condiciones de cualquier error posible en Ucrania o cambio intencional de política respecto a la OTAN, rápidamente esto escala a una confrontación nuclear. Pero eso es solamente una de las cosas que hicieron estos anglófilos en el gobierno de Biden antes de su visita a Europa. Luego, la noche antes de la visita, o la mañana de la visita en que salió Biden, Tony Blinken, el secretario de Estado, sacó una declaración oficial del Departamento de Estado que dice,
con base a la información disponible actualmente, el gobierno de Estados Unidos evalúa que miembros de las fuerzas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Y vamos a buscar una rendición de cuentas con todas las herramientas disponibles, tales como los procesos penales. Ahora, esto es impresionante, porque decir que Rusia está cometiendo crímenes de guerra y que se va a perseguir todas las soluciones posibles, esto ya anuncia una era de la imposición internacional de una decisión tomada en Estados Unidos sin prueba alguna, porque hablan de la información que tenemos y que hay noticias y que se nos dice, etcétera. Pero esta película ya la conocemos. ¿Qué va a pasar? ¿Van a darle órdenes a la Interpol para que arresten al embajador ruso en Londres o en Estados Unidos o algún funcionario ruso que esté actuando fuera del país haciendo algo? Estamos en ese tipo de situación. Entonces, escalaron de manera muy dramática antes de la visita de Biden y luego le entregaron el paquete a Biden para que lo repitiera. O se lo pusieron en su teleapuntador, en el teleprompter, quién sabe. Y en las 3 reuniones, OTAN, Grupo de los 7, Unión Europea, básicamente esto es lo que se habló. Que los crímenes de guerra de Rusia, la amenaza de China, y esto lo están diciendo abiertamente. Ahora, algunos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué están abriendo un segundo frente de la guerra cuando no ganan todavía el frente en contra de Rusia? Pero no es un segundo frente, es la misma guerra y lo saben perfectamente bien. Porque no pueden aplastar a Rusia sin aplastar a la vez a China. Y esa es exactamente la intención, con las amenazas y lo demás. Los chinos no van a prestarle mucha atención a eso. Ellos saben y lo han dicho en sus Twitters y demás que, sí, claro, la idea es que ayudemos a atacar y destruir a Rusia, nuestro aliado, para que luego nos ataquen a nosotros y que nos hagan lo mismo. Sí, cómo no, con todo gusto. Entonces, eso también se habló en la OTAN y se proclamó de nuevo la política de las puertas abiertas de la OTAN, que suena muy bonito, pero básicamente es decir que Ucrania todavía puede entrar a la OTAN, que como sabemos es el casus belli y ha sido el casus belli de este operativo militar de los rusos, junto con lo que ya son pruebas demostradas de que, número uno, Ucrania, Kiev iba a atacar militarmente en el este del país, en el Donbass, tenían a 150,000 tropas listas para hacer eso. Y número dos, que hay laboratorios de armas químicas y armas biológicas donde Estados Unidos estaba actuando y haciendo preparativos. Por supuesto, esto lo están negando en Washington, pero esto es muy, pero muy fundamental. Entonces, eso es lo que están tratando de lograr, este tipo de nueva arquitectura. Ellos también, los británicos y Wall Street, quieren una nueva arquitectura de seguridad y de economía, como nosotros también lo estamos pidiendo, pero ellos, es muy diferente lo que quieren imponer. Es una arquitectura de seguridad que básicamente quiere decir la guerra nuclear si no lo hacen como decimos nosotros. Y la parte económica es una destrucción y saqueo absoluto y desacoplamiento de las economías del mundo para imponer las políticas malthusianas. Sergei Lavrov tuvo declaraciones muy interesantes esta semana sobre lo que debe ser la verdadera arquitectura. Dijo que ahorita lo que están tratando de imponer es la política de Zbigniew Brzezinski, con su gran juego, la geopolítica británica, de siglos atrás, en realidad, de Mackinder y de Haushofer y demás, aunque Lavrov solo menciona a Brzezinski por nombre y dice, nosotros queremos otra cosa, no queremos un mundo tipo Brzezinski del gran juego o el gran juego de ajedrez. Procedemos de la premisa de que nuestros amigos son pueblos, estados y partidos políticos que son iguales a nosotros, a diferencia de las organizaciones occidentales donde hay poca democracia. Queremos un mundo equitativo, libre de la guerra y de proyectos agresivos. Queremos discutir entre todos cómo vamos a vivir en este planeta en el futuro y así por el estilo.
Wang Yi, del lado de China, está en una diplomacia muy activa. Estuvo en Pakistán, de ahí se fue a Afganistán, donde se reunió con el Talibán con la idea de tratar de desactivar lo que puede ser una situación muy peligrosa y también suministrando ayuda económica. Y de ahí se fue a la India, que esto es fundamental porque el papel de India en todo esto, para formar parte de una agrupación con Rusia y China, es la pieza clave que falta porque hay muchas tensiones, como históricamente ha habido entre India y China. India también a veces muy manipulados por los británicos y no se han sumado a la franja y la ruta. Ahora, en toda esta situación, nosotros en el Instituto Schiller, como todos ustedes saben, vamos a llevar a cabo con otras organizaciones internacionales una conferencia internacional el 9 de abril. En esa ocasión, y es más, antes, en esta semana que viene, vamos a presentar públicamente el Plan LaRouche para una nueva arquitectura económica internacional. Y básicamente es un documento que analiza el daño a la economía física que se está llevando a cabo ahora. Y ojo, lo que está ocurriendo, esto viene en etapas. Si para los que se acuerdan de la triple curva de LaRouche, piensen en esa curva que va cuesta abajo. En 50 años han habido políticas de austeridad físico-económica que está destruyendo la economía del sector del transatlántico. Pero eso no era suficiente para los maltusianos de Londres. Después de esos 50 años, empeora la situación con lo que pasa con la pandemia de marzo, empieza en marzo del 2020, las medidas económicas y la pandemia misma, producto de la destrucción económica, con la situación que identificamos como la economía informal mundial y la necesidad de crear 1.500 millones de empleos nuevos. Eso fue otro bajón en la escalera, por así decirlo. Después de eso viene, en el mismo sentido, en la misma dirección política de Wall Street y la City, COP26. Ahora utilizando el argumento que dice que el cambio climático del príncipe Felipe y sus amigos, como Schellenhuber, de que ahora tenemos que apretarnos el cinturón y destruir todo lo que son los hidrocarburos y energía que no sea eólica y solar, básicamente. Y con eso, con esas políticas, aunque no se logró del todo lo que querían, otro bajón en esa escalera de la economía física. Y ahora, encima de eso, se vienen las sanciones. Y esto está produciendo una destrucción total en Occidente y en Oriente. En los dos sectores de la economía mundial estamos viendo ese tipo de destrucción de la economía física, porque no es nada más Rusia la que está sufriendo o otros países, sino absolutamente qué va a pasar con Alemania sin ese petróleo y sin ese gas. Y por cierto, ya hay una interrupción dramática de todo ese flujo, porque aunque no está en la lista oficial de las sanciones, muy poca gente quiere exportar a través de Rusia o pagar con rublos o ver cómo le van a hacer. No pueden asegurar las ventas, los puertos no están funcionando, los gasoductos interrumpidos. Ya hay una situación y va a haber un desabasto que no se pueden imaginar en estos momentos en Europa. Y ya lo están admitiendo y tratando de imponer una economía shaktiana en Alemania de nuevo. Entonces, esto ya está ocurriendo, ese tipo de desacordamiento. Entonces, el plan de LaRouche, voy a identificar muy rápidamente 6 puntos y luego los podemos discutir más ampliamente en la parte de la discusión y también en las publicaciones próximas nuestras. Primero, se tiene que establecer una unidad de economía física entre las 3 naciones del triángulo estratégico, Rusia, India y China. Y si vemos estas economías juntas, vemos que tienen una capacidad muy grande en alimentos, tienen el 43% de la producción mundial de trigo, en energéticos, 23% del gas natural, tienen 66% del acero,
tienen una buena parte de la producción de energía nuclear, por cierto, también. Tienen corredores ferroviarios electrificados, tienen la mayoría a nivel mundial. Es decir, es un núcleo al que se pueden sumar otros países de economía física. Y esto es lo que dijo LaRouche en uno de sus estudios años atrás, donde dijo que hay que establecer bloques regionales que operan o fuera de o en paralelo a el sistema existente del Fondo Monetario Internacional. Separado, pues. Punto número 2. Para defender ese sistema se tiene que establecer un sistema de tipos de cambios fijos, no flotantes. ¿Por qué? Porque se tiene que romper completamente la relación de esta economía física saludable y las monedas que tienen una moneda común, una moneda regional, romper cualquier conexión que pueda tener con el dólar especulativo. Es posible que se establezcan tanto rublos como yuanes, como rupias basadas en el oro, respaldadas por el oro, y también es posible que el renminbi se vuelva, respaldada por el oro, una unidad para uso internacional. Es una de las posibilidades. Pero se tiene que romper la relación con un sistema de especulativo de los tipos de cambio flotantes. LaRouche, de nuevo, lo cito en otro documento del 2004, que hay que negociar una serie de acuerdos de tratados de largo plazo proteccionistas respecto al crédito, los aranceles y el comercio entre un grupo de naciones de importancia. Entonces, esto lo tienen que hacer entre sí, pero sin dejar la puerta abierta al cáncer del dólar especulativo. Punto número 3. Ese grupo, rompiendo esa relación con el dólar especulativo, tiene que hacerlo a través, y también las economías nacionales, con control de cambios y control de capital total, 100%, y utilizar eso para tener un sistema de crédito dirigido. Ahora, este rompimiento con el sistema especulativo internacional para un país emergente o del llamado tercer mundo es el equivalente a lo que es el Glass-Steagall, la ley Glass-Steagall para un país como Estados Unidos, donde no se prohíbe, en base a la soberanía nacional, que el sistema bancario nacional se utilice para la especulación. Y se impone eso con las medidas necesarias. Se establece una paridad fija con un pequeño banda de flotación, pero fija entre esas paridades para poder tener un sistema predecible para el comercio internacional. Y esta es la única manera en que primero se para todo lo que es el acarreo de fondos, la especulación increíble que ocurre cuando vienen flujos, un maremoto de flujos especulativos a un país que no tiene control de cambios, especulan en el interés alto que tienen que pagar en esos países y luego sale el dinero de nuevo con una ganancia especulativa, además ganando lo que es el diferencial por la devaluación. Eso se elimina inmediatamente. Y esto permite establecer en cada país un sistema bancario hamiltoniano, es decir, que emita crédito para los sectores de alta tecnología. Como dice LaRouche, esto es para lograr también crédito de largo plazo para la formación de capital, con un énfasis inicial en la formación de capital en infraestructura económica básica. Cuarto, se tiene que establecer en base a esto una arquitectura internacional, es decir, tiene que ser los RIC más abierto a los otros países del mundo, que con toda seguridad los países ahora destruidos por el sistema especulativo tendrán mucho interés en asociarse con eso, como se ve ahora con lo que están haciendo muchos países con la franja y la ruta. Además, la exportación masiva de capital, especialmente en proyectos de infraestructura de este grupo central de países a los países emergentes, es lo que requieren esos países para también poderse desarrollar. Es decir, se requiere el desarrollo del sur de su economía física para que las mismas naciones que en parte o del todo no forman parte del sur también se desarrollen.
Número 5, se tiene que abrir la puerta y hacer el ofrecimiento de participación a Estados Unidos y a Europa en esta nueva orientación de la franja y la ruta. Esto es lo que la RUSH siempre llamó una alianza de las 4 potencias, China, Rusia, India y Estados Unidos, que si Estados Unidos regresa a su orientación inicial de Hamilton, de Washington, de Lincoln, de Roosevelt y de la RUSH, esto es algo que está en el interés total de Estados Unidos, es la base constitucional del país. Y luego esta nueva alianza de cooperación entre este y oeste tiene que tomar como un proyecto inmediato, el proyecto urgente de la reconstrucción de Ucrania. Ucrania debe ser el lazo de unidad para la cooperación este-oeste en vez del frente de guerra. Ucrania históricamente ha tenido una fuerza laboral muy desarrollada, un sector científico muy avanzado, bienes de capital muy avanzados, pesados, tiene una capacidad agrícola enorme, pero todo esto ahorita queda destruido. Y es lo que se tiene que reconstruir y debe ser el primer proyecto que se inicia inmediatamente como parte de esta nueva arquitectura. Todo esto, lo que les digo aquí, no es un plan a largo plazo, no es un plan a mediano plazo, es un plan de acción inmediata que se tiene que hacer ya antes de que el sector financiero del transatlántico en bancarrota lleve al mundo a la guerra termonuclear o a una bancarrota total de un sistema y hundir en la parte físico-económica que va a significar la muerte de 6 o más mil millones de seres humanos, según la intención de estos maltusianos. Ese es el plan LaRouche, eso es lo que hay que hacer, ese va a ser el tema de nuestra discusión el 9 de abril.